Mi familia creyó durante 31 años que mi tío murió en un accidente, sin saber que mi abuela pagó para que desapareciera. Yo lo descubrí limpiando su casa tras su muerte. Mi abuela murió en octubre pasado, tenía 84 años, y hasta ese día fue la persona que más quise en el mundo. Lo que encontré en su closet me obligó a reescribir 31 años de historia familiar en una sola tarde. Arrodillada en el piso de su cuarto con una caja de cartón en las manos y el corazón haciendo algo que no sé cómo describir mejor que desinflarse hacia adentro. Y lo más absurdo de todo, lo que todavía no me puedo sacar de la cabeza, es que ella guardó las pruebas. Las guardó en una caja, con una liga roja alrededor, dentro de su propio closet. No las destruyó. No las quemó. Las guardó. 31 años guardando la evidencia de algo que supuestamente nunca ocurrió. Hasta hoy no entiendo por qué. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles quién era mi abuela Consuelo. Porque si solo les digo, mi abuela tenía un secreto oscuro, van a imaginar a una señora sombría de película de terror, y eso no era ella para nada. Era una mujer de 84 años que coleccionaba imanes de nevera de cada ciudad que visitaba, que hacía tamales en diciembre para literalmente toda la cuadra, que lloraba con las telenovelas aunque las hubiera visto 3 veces, y que tenía una frase para cada ocasión de la vida, la mayoría sacadas de canciones de Vicente Fernández. Era, en todos los sentidos visibles, la abuela perfecta. Yo me llamo Valentina, tengo 34 años, y soy la nieta mayor de Consuelo. Mi mamá es la hija del medio, la que siempre describió a su propia madre como la columna vertebral de esta familia, y eso no era exageración poética, era un diagnóstico preciso. Todo pasaba por la abuela Consuelo. Las peleas familiares se resolvían en su cocina. Las decisiones importantes se consultaban con ella primero. Cuando nació mi primo más chico, el nombre lo eligió ella. Cuando mi tía Rebeca se divorció en 2008, se fue a vivir con la abuela por 2 años porque, con la abuela todo se arregla. Eso era Consuelo. La gravitación central de una familia de, contando bien, 22 personas distribuidas entre 3 ciudades. Y en el centro de la mitología familiar había una historia de dolor que todos conocíamos, que nadie cuestionaba, y que resultó ser completamente inventada. El tío Ernesto. Para quienes crecieron en mi familia, Ernesto era el fantasma amable. El que nunca llegó a ser. Mi mamá hablaba de él con esa mezcla particular de tristeza y romanticismo que la gente reserva para los muertos jóvenes. Era tan guapo, era tan chistoso, tenía unas manos enormes y siempre olía a jabón de lavanda. Murió en un accidente de carretera en 1993, cuando yo tenía 3 años y él tenía 28. Un camión de carga en la carretera de Guadalajara. Nunca hubo velorio porque, según mi abuela y según todos los que repitieron la historia durante 3 décadas, el cuerpo quedó muy dañado y no hubo nada que hacer. Lo enterraron en una ceremonia pequeña. Una lápida en el panteón municipal con su nombre y sus fechas. Flores cada día de muertos. Yo crecí visitando esa tumba. Eso es lo que me parece más perturbador de todo esto, por si les interesa saberlo. No es solo que la historia fuera falsa. Es que la mentira tenía infraestructura. Tenía una lápida. Tenía fechas de visita. Tenía un protocolo de llanto familiar. Tenía 31 años de mantenimiento activo. Ahora bien, yo soy alguien que se considera bastante perspicaz. Hice una licenciatura en comunicación, trabajo en recursos humanos, me paso el día leyendo entre líneas lo que la gente dice y lo que no dice. Y durante toda mi vida adulta no vi absolutamente nada. 0 señales. Ninguna grieta en la versión oficial. Lo cual me dice una de 2 cosas, o mi abuela era extraordinariamente buena mintiendo, o yo soy extraordinariamente mala detectando mentiras en personas que quiero. Probablemente las 2. La historia del tío Ernesto era perfecta porque era lo suficientemente trágica para no cuestionarse y lo suficientemente vaga para no tener inconsistencias verificables. Un accidente. Una carretera. Un cuerpo que no pudo velarse. En 1993, antes de Internet, antes de que todo quedara registrado en algún lado, una historia así podía existir sin pruebas y sin huecos. Nadie iba a pedirte el número de expediente del accidente. Nadie iba a googlear el nombre del hospital. Simplemente te decían, murió, y tú lo creías porque, ¿quién miente sobre eso? Mi abuela. Eso es quién. Tengo que decir algo antes de seguir, porque si no lo digo voy a arrepentirme, no odio a mi abuela. No sé si puedo odiarla. Lo que siento cuando pienso en ella ahora es algo mucho más complicado y menos cómodo que el odio,
que de cierta forma es la emoción más simple de todas porque es pura. Lo que siento yo es más parecido a estar parada en el centro de una habitación que conoces de memoria y darte cuenta de que una pared entera era de cartón. No odio. Solo desorientación permanente. Pero sí creo que lo que hizo tuvo consecuencias reales para personas reales. Y eso merece contarse. Para entender cómo llegué a la caja del closet, necesito contarles cómo fue el proceso de limpiar la casa de mi abuela después de su muerte. Porque no fue un proceso ordenado ni elegante ni televisivo. Fue uno de esos procesos que se alargan semanas, que nadie quiere hacer pero todos asumen que alguien más va a coordinar, y que terminan siendo más reveladores de la dinámica familiar que cualquier terapia grupal. Mi abuela murió el 14 de octubre. Era martes, eran las 3:40 de la mañana, y estaba en el hospital con mi mamá y mi tía Rebeca cuando pasó. Llevaba 3 meses con una insuficiencia cardíaca que el médico había descrito en junio como manejable con medicamentos, y que en septiembre se convirtió en preparémonos para lo que viene. Así que la muerte no fue una sorpresa. Fue una sorpresa de todos modos, porque la muerte siempre lo es aunque te avisen, pero no fue inesperada. Lo que sí fue inesperado fue la guerra territorial que se desató en los días siguientes respecto a quién se quedaba con qué. Antes de continuar, necesito aclarar algo sobre mi familia que es relevante para lo que viene. Somos, en el mejor de los casos, una familia que funciona bien bajo presión externa y que se desintegra con cierta elegancia ante el dinero. No es algo de lo que me enorgullezco. Es simplemente lo que hay. Cuando murió mi abuelo Leopoldo en 2011, la discusión por el coche tardó menos de 48 horas en comenzar. Cuando la tía Rebeca se divorció, el debate sobre quién se quedaba con la vajilla de bodas duró más que el propio matrimonio. Somos, colectivamente, mejores en las crisis que en los repartos. El caso de la casa de la abuela fue notable incluso para nuestros estándares. Mis dos tíos, Rodrigo y Patricia, empezaron a hablar de inventariar los bienes en el camino de regreso del hospital. Era las 4 de la mañana. Mi mamá, que es la más sensible del grupo, me apretó la mano en el asiento trasero del coche y me dijo en voz baja, ya empezaron. Y sí. Ya habían empezado. El plan inicial era que todos los nietos y los 3 hijos se organizaran para limpiar la casa juntos un fin de semana en noviembre. Plan razonable. Plan adulto. Plan que duró exactamente 11 días antes de que el tío Rodrigo fuera solo revisar algunos papeles importantes, y saliera con 3 cajas de documentos y la lámpara Tiffany del comedor que todo el mundo sabe que es la más valiosa de la casa. Mi mamá me llamó furiosa cuando se enteró. La palabra que usó no la voy a repetir aquí, pero era de 5 letras y empezaba con P y rima con endejo. Así que el fin de semana del 8 de noviembre, 3 semanas después del funeral, nos organizamos en grupos de 2 para limpiar la casa de manera más sistemática antes de que el tío Rodrigo volviera por más papeles importantes. A mí me tocó el cuarto de mi abuela y el baño adjunto. Con mi prima Isabel, que tiene 31 años y es enfermera y tiene una tolerancia al caos emocional que yo envidio profundamente. Ahora bien, hay algo que debo confesar sobre cómo entré a ese cuarto, y es que no entré bien. Entré con la actitud equivocada. Entré pensando que iba a ser difícil emocionalmente pero manejable prácticamente, que iba a doblar ropa y meter cosas en bolsas de basura y sentirme un poco triste y ya. Entré pensando que conocía ese cuarto. Había dormido ahí de niña cuando me quedaba en casa de la abuela. Conocía cada rincón. El olor particular a lavanda y Big Vaporub que tenía la almohada de mi abuela. El sonido del reloj de pared. El crucifijo sobre la cama. Lo que no conocía era el contenido exacto del closet. Y aquí está la cosa, y necesito que me crean cuando digo esto, hubo señales. No sobre el tío Ernesto específicamente, no sobre nada que yo pudiera haber nombrado en ese momento. Pero hubo señales de que había algo en ese cuarto que no debía estar ahí, y yo las ignoré completamente porque estaba llorando y metiendo camisones en bolsas de basura y pensando en los tamales de diciembre que ya nunca íbamos a comer. La primera señal, cuando abrimos el closet, Isabel dijo, que ordenado todo. Y tenía razón. Era un closet demasiado ordenado para ser el de una señora de 84 años que vivía sola. La ropa estaba perfectamente organizada por color y tipo de prenda. Los zapatos en cajas etiquetadas. Los sombreros en bolsas de tela individuales. Y en el fondo del closet, en el estante más alto, había 4 cajas de cartón medianas, todas etiquetadas con letra de mi abuela. Documentos casa. Documentos médicos. Recuerdos. Y una que solo decía, una sola letra.
Isabel la vio primero y dijo, ¿de qué?, con la misma curiosidad despreocupada con que uno pregunta cosas sin importancia. Yo dije, ni idea, ábrela, y seguí doblando ropa. No sé por qué no me preguntó nada a mí misma en ese momento. En retrospectiva es obvio que una caja etiquetada solo con una letra inicial, escondida en el estante más alto de un closet perfectamente organizado, merece por lo menos un segundo de atención antes de abrirla. Pero yo estaba doblando un camisón de franela azul y pensando en que tenía hambre, y así es como la gente se pierde los momentos importantes. La segunda señal, cuando Isabel bajó la caja y la puso en la cama para abrirla, yo noté que la tapa estaba sellada con cinta canela encima de la liga roja. No mucha cinta. Solo unas tiras cruzadas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que la caja no se abriera por accidente pero sin hacer demasiado esfuerzo en el proceso. Como si la intención no fuera esconder la caja, sino solo asegurarse de que nadie la abriera sin querer. Como si el sistema de seguridad fuera, que nadie tenga razón para buscar aquí. Funcionó durante 31 años. Casi funciona el día que la encontramos también, porque Isabel miró la cinta y dijo, la dejamos para después, parece importante, y yo automáticamente dije, sí, mejor. Y la pusimos a un lado. Seguimos limpiando. Sacamos los zapatos. Encontramos 3.200 pesos en efectivo escondidos dentro de un zapato de tacón negro, cosa que, por cierto, es completamente normal en las abuelas mexicanas y que deberíamos normalizar también como práctica financiera general. Encontramos 4 rosarios distintos. Encontramos una foto de mi abuelo Leopoldo de cuando tenía quizás 20 años, guapísimo, y eso me hizo llorar más que cualquier otra cosa que habíamos encontrado. La caja con la E seguía en la cama. Eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando Isabel dijo, ya terminamos con el closet, abrimos esta, y yo dije, sí, ya. Sin emoción particular. Sin presentimiento. Sin ninguna de las cosas que uno siente en las películas justo antes de descubrir algo que le cambia la vida. Solo, sí, ya, y despegué la cinta canela. Dentro de la caja había cartas. Muchas cartas. Dobladas en 3, metidas en sobres, los sobres organizados con ligas por año y etiquetados con letra de mi abuela. El año más antiguo era 1994. El más reciente era 2008. 14 años de correspondencia organizada por año, guardada en una caja etiquetada solo con una E, escondida en el estante más alto de un closet perfectamente ordenado en la casa de una mujer que según toda la información disponible había enterrado a su hijo 15 meses antes de la primera carta. Isabel y yo nos miramos. No dije nada. Tomé el paquete de cartas de 1994, le quité la liga, y abrí el primer sobre. El matasellos decía Monterrey. Empezaba con, mamá. Me quedé paralizada ahí. Me quedé paralizada mirando esa primera palabra durante lo que probablemente fueron 10 segundos pero que se sintieron como un tiempo que no tiene unidad de medida. Mamá. Una palabra tan ordinaria. Tan absolutamente ordinaria que tardé un momento en procesar lo que significaba que estuviera ahí, en ese papel, con ese matasellos, en esa fecha. Ernesto no había muerto. Ernesto le había escrito a mi abuela desde Monterrey en 1994, un año después del accidente que supuestamente lo había matado. Y mi abuela había guardado la carta. Y todas las que vinieron después. Aquí es donde debo ser honesta sobre cómo reaccioné en ese momento, porque no reaccioné de manera particularmente heroica ni particularmente ordenada. Mi primera reacción, la completamente visceral e involuntaria, fue decir, no manches, en voz muy baja. Mi segunda reacción fue sentarme en la cama. No elegantemente. Me senté en la cama con el mismo control postural de una bolsa de arroz. Isabel me preguntó qué decía la carta. Le dije, no sé, no la he terminado. Y le pasé el sobre. Leímos las cartas de 1994 sentadas en la cama de mi abuela muerta, con el sol entrando por la ventana y los zapatos de mi abuela todavía en el suelo porque no habíamos terminado de empacarlos. Había 4 cartas ese año. Ernesto le contaba que estaba bien, que tenía trabajo en una fábrica de algo que no entendí bien, que vivía en una colonia que nombró y de la que yo no conozco nada. Le pedía dinero en 2 de las 4 cartas. Cantidades específicas, 4,000 pesos en marzo, 7,500 pesos en septiembre. Para saldar una deuda y para los gastos de la mudanza. En ninguna carta había explicación de nada. No había, gracias por lo que hiciste. No había,
cuando pueda volvemos a hablar de lo que pasó. Solo actualizaciones de vida, peticiones de dinero, y al final de cada carta, sin variación, un abrazo, Nunca firmaba, Ernesto. Solo, Las de 1995 eran similares. Las de 1996 también. En 1997 hubo una carta diferente, más larga, con letra más apretada, que Isabel leyó primero y me pasó sin decir nada. Era sobre algo que había pasado. Algo que Ernesto describía como lo de la familia de Rosario, y que era evidentemente una referencia a algo que ambos entendían sin necesidad de explicarlo. El tono era defensivo y un poco agresivo, con frases como, ya pagué lo que había que pagar, y no puedo seguir viviendo como si fuera culpable de algo que ya arreglé. Ahí fue cuando algo hizo clic. Antes de continuar con las cartas necesito contarles lo que no sabíamos ese día pero que descubrimos después, porque la secuencia importa para entender qué estábamos leyendo realmente. El nombre, Rosario, que aparece en esa carta de 1997 es el nombre de una prima segunda de mi mamá, una mujer que existe y que vive a 2 horas de donde yo crecí y a quien yo nunca conocí porque mi abuela, supongo que con toda deliberación, nunca la incluyó en los eventos familiares. Para ese momento, sentada en la cama con las cartas, yo no sabía nada de eso. Solo veía el nombre Rosario y el contexto era lo suficientemente oscuro para que Isabel y yo nos miráramos con una incomodidad específica que no necesitaba palabras. Seguimos leyendo. En 1998 hubo 6 cartas, el año más activo de la correspondencia. En la cuarta, Ernesto mencionaba que había conocido a alguien, una mujer que se llamaba Claudia, y que las cosas iban bien. En la quinta pedía 12,000 pesos. En la sexta agradecía el depósito de 12,000 pesos. Así que mi abuela le mandaba dinero. Activamente. Mientras visitábamos una tumba con su nombre, mi abuela le depositaba dinero a mi tío vivo en alguna cuenta que nunca supimos cómo se coordinaba. Eso fue cuando el piso se movió un poco debajo de mí. No de forma metafórica. Bueno, sí de forma metafórica, pero también sentí algo físico. Una especie de náusea que empezó en el estómago y subió muy lentamente, sin apuro. Como si mi cuerpo entendiera lo que estaba procesando antes que mi cabeza y quisiera darle tiempo a la cabeza de ponerse al corriente. Isabel me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Era mentira, pero era el tipo de mentira que uno dice no para engañar a nadie, sino para no tener que interrumpir lo que está pasando con el estado emocional de una misma. Las cartas de 2000 a 2004 eran más espaciadas, 1 o 2 por año. Los pedidos de dinero continuaban con irregularidad, siempre con justificaciones distintas, una deuda, una enfermedad, un gasto inesperado. Las cantidades oscilaban entre 5,000 pesos y 15,000 pesos. En algún punto de ese periodo Ernesto mencionó tener 2 hijos, aunque los nombró una sola vez y de manera tan casual que casi lo pierdo. En 2003 hubo una carta en la que decía que se había mudado, que ya no vivía en Monterrey, que estaba más al norte. Sin especificar. En 2005, una sola carta, que era la más fría de todas, cantidades de dinero listadas como si fuera un estado de cuenta, y al final, sin abrazo, solo, El último paquete era de 2008. 3 cartas. La última, fechada en noviembre de ese año, era la más corta de todo el archivo, 4 líneas. Ernesto decía que se iba más lejos, que lo del año pasado no tenía que haberlo dicho así, y que no iba a escribir más por un tiempo. Y no escribió más. Ahí se terminaba la correspondencia. 14 años de cartas y luego nada. Las cartas de 2008 tenían matasellos de Dallas. Isabel y yo nos quedamos sentadas en la cama de mi abuela muerta por un rato que no sé cuantificar. No estábamos hablando. Yo estaba mirando los sobres organizados por años sobre la colcha floreada que mi abuela tenía en esa cama desde que yo tenía memoria. 14 años de evidencia. Organizados con ligas. Guardados en una caja etiquetada con una sola letra. Hay un detalle que todavía me resulta absolutamente surrealista y que necesito mencionar aunque rompa un poco el ritmo de lo que estoy contando. En el fondo de la caja, debajo del último paquete de cartas, había una foto. Una sola foto, sin fecha escrita atrás, de un hombre que yo no reconocí de inmediato porque la última vez que lo había visto yo tenía 3 años y él 28. Pero Isabel, que conoce la foto del tío Ernesto que mi abuela tenía en la sala, lo reconoció inmediatamente. Era él, en lo que parecía una foto tomada en algún evento, con una mujer que no reconocimos y 2 niños pequeños parados enfrente de ellos. Isabel dijo, ¿está vivo? No como pregunta.
como constatación. Y yo dije, sí, con una voz completamente plana que no me reconocía a mí misma. Hubo un silencio largo. Y entonces, ¿por qué somos quienes somos y porque a veces el cerebro necesita hacer algo completamente incongruente para no colapsar del todo? Isabel dijo, ¿tienes hambre? Yo tengo mucha hambre. Y yo dije, sí, yo también. Y nos fuimos a comer a la taquería de la esquina con las cartas todavía en la cama y los zapatos de mi abuela todavía en el suelo y la caja con la todavía abierta sobre la colcha floreada. Pedí 3 tacos de canasta y un agua fresca de tamarindo y no probé ninguno porque no podía tragar. Ese fue, oficialmente, el peor y el más extraño día de mi vida adulta. Lo que vino después de los tacos que no comí fue una conversación larga y bastante desordenada entre Isabel y yo sobre qué hacer. Las opciones que teníamos delante eran, en principio, simples: decírselo a nuestras respectivas madres, no decírselo a nadie, o investigar más antes de decirle algo a alguien. Isabel era partidaria de investigar. Yo era partidaria de decirle a mi mamá inmediatamente, esa noche, porque soy el tipo de persona que no puede guardar información explosiva por más de 4 horas sin que me empiece a doler físicamente el pecho. Ganó Isabel. Parcialmente. Acordamos no decirle nada todavía a nadie, pero acordamos también que yo me llevaría las cartas y que haríamos algunas averiguaciones básicas antes de involucrar a más personas. Me llevé las cartas en mi bolsa de mano. 27 cartas. 14 años. Una foto. Me fui a mi departamento y no dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, con 3 horas de sueño y una cantidad de café que mi cardióloga futura me va a reprochar cuando se entere, empecé a buscar. El nombre que tenía era Ernesto Villanueva Garza, que es el nombre completo de mi tío. El apellido de mi abuela era Garza. Pero tenía nombre completo, tenía el dato de Dallas como última ubicación conocida 2008, y tenía el nombre de su pareja, Claudia, de las cartas de los años 90. Resultó que encontrarlo no fue difícil. No voy a hacer como que fui una investigadora genial porque no lo fui. Fui alguien con Facebook, un nombre completo y demasiada adrenalina. En 40 minutos tenía un perfil de Facebook que coincidía con la foto de la caja, el mismo hombre, claramente mayor, con los mismos ojos que aparecen en la foto de graduatoria del tío Ernesto que mi abuela tenía en la sala. Vivía en Dallas según su perfil. Tenía 2 hijos adultos jóvenes cuyas fotos aparecían en su perfil. Estaba casado con una mujer que se llamaba Claudia. Trabajaba en construcción. Mi tío Ernesto llevaba 31 años viviendo una vida completamente normal en Dallas, Texas. Me quedé mirando su perfil por un tiempo que probablemente fue excesivo. Tiene 58 años. Sus hijos tienen 20 y tantos. Uno de ellos estudia en una universidad de Texas, según las fotos de graduación que su papá publicó con mucho orgullo. El otro trabaja en algo de diseño gráfico. Son, visualmente, 2 jóvenes perfectamente normales que no tienen ninguna razón para sospechar que tienen una familia extensa en México que creyó durante décadas que su padre estaba muerto. Llamé a Isabel. Isabel procesó todo esto con la misma calma que la hace buena enfermera y que a mí me resulta levemente irritante. Ok, entonces el siguiente paso es averiguar qué hizo. Tenía razón. Porque hasta ese momento sabíamos que Ernesto estaba vivo, que mi abuela lo había financiado y encubierto, que había un nombre en las cartas, Rosario. Pero no sabíamos qué había hecho Ernesto que justificara que una mujer organizara, coordinara y mantuviera durante décadas la mentira de su muerte. El nombre Rosario me había quedado dando vueltas en la cabeza toda la noche. Había algo en cómo Ernesto lo escribía, en el contexto de esa carta de 1997, que me indicaba que Rosario no era simplemente alguien con quien hubo un conflicto. El tono era el de alguien que se defiende de una acusación que conoce y que considera, al menos en parte, injusta. Eso es diferente al tono de alguien que niega algo que no hizo. Tardé 4 días en encontrar a Rosario. No voy a detallar exactamente cómo lo hice porque involucra a personas que merecen su privacidad. La síntesis es que una tía segunda de mi mamá, que tiene 80 años y una memoria perfectamente funcional y que claramente ha estado esperando décadas que alguien le hiciera las preguntas correctas, me contó lo que sabía. Lo que esa tía segunda me contó fue esto: Rosario es hija de una prima hermana de mi abuela. Ernesto la conoció en una reunión familiar cuando ella tenía 16 años y él 25. Lo que pasó entre los 25 y los 28 años de Ernesto y los 16 y 19 años de Rosario, mi tía segunda lo describió con la frase, la lastimó mucho, y con un silencio que llenaba todos los espacios que esa frase dejaba vacíos. Cuando Rosario tenía 19 años y Ernesto 28, algo llegó a un punto de quiebre.
Lo que sí sabe es que la familia de Rosario fue a hablar con mi abuela Consuelo. Y que mi abuela, que en ese momento tenía 53 años y era la columna vertebral de su familia, tomó la decisión de resolver esto también. Lo resolvió haciendo desaparecer a su propio hijo. No sé exactamente cuánto dinero le dio. Lo que sí sé es que mi abuela inventó un accidente, fabricó una narrativa de muerte completa con protocolo de duelo incluido, y mantuvo esa narrativa activa durante 31 años. Y luego guardó las pruebas en una caja en su closet. Esa última parte es la que sigue sin dejarme dormir del todo bien. Porque hay dos interpretaciones posibles y no sé cuál es la verdadera. Una, que las guardó porque no pudo destruirlas, porque eran cartas de su hijo. 2, que las guardó deliberadamente porque quería que alguien las encontrara después de su muerte. Que era su forma de que la verdad saliera sin tener que enfrentarla en vida. No sé cuál de las dos es. Probablemente no lo sabré nunca. Lo que pasó cuando le conté todo a mi mamá es una historia en sí misma. La versión corta es que le conté todo en persona, un martes por la noche, en su cocina, con las cartas sobre la mesa. Mi mamá lloró durante 40 minutos continuos, luego se quedó en silencio durante 10, luego dijo, tengo que llamar a tu tía Rebeca, y luego no llamó a nadie esa noche porque no pudo. El tío Rodrigo, al enterarse, dijo que no podíamos estar seguros de que las cartas eran auténticas. Eso fue lo primero que dijo. La tía Rebeca lloró también, pero de una forma diferente a mi mamá. La tía Rebeca lloró con rabia. Y al mismo tiempo, dijo algo que se me quedó grabado, siempre supe que algo no cerraba en esa historia. Siempre. Pero nunca pregunté porque tenía miedo de lo que iba a encontrar. Ahora viene el giro que les prometí al principio. El que recompensa a quien llegó hasta aquí. 3 semanas después de que le conté todo a mi mamá y a mis tías, recibí una solicitud de seguimiento en Instagram de una cuenta que no conocía. La acepté. El mensaje que llegó inmediatamente después decía, hola Valentina. Soy hijo de Ernesto Villanueva. Creo que somos familia. Mi papá nos habló de ustedes hace unos meses, antes de que su mamá muriera. Nos dijo que probablemente alguien iba a encontrar algo en la casa. Quería saber si están bien. Me quedé mirando ese mensaje durante un tiempo que no sé calcular. Ernesto sabía que íbamos a encontrar las cartas. No sé cómo lo sabía. No sé si mi abuela le dijo en algún momento que las había guardado. Solo sé que Ernesto le dijo a su hijo que era probable que alguien de la familia de México encontrara algo. Y que su hijo, este joven de 20 y tantos años que no me conoce, decidió buscarnos. Le respondí. Hablamos. Tardamos 3 mensajes en pasar de la cortesía incómoda a algo más honesto. Me contó que su papá les habló de México cuando él tenía unos 12 años, que no les explicó todo pero que les dijo que tenía familia allá que creía que había muerto. Que él siempre quiso saber más pero que su papá decía que era complicado. Que cuando murió la abuela Consuelo, Ernesto estuvo muy callado varios días y luego les dijo que pronto alguien de México probablemente los iba a buscar o ellos iban a poder buscar a alguien. Ernesto lleva 31 años esperando que alguien encuentre esa caja. O quizás no exactamente esperando. Quizás es más correcto decir que lleva 31 años sabiendo que en algún momento, cuando su madre muriera, la caja iba a aparecer. Y que no hizo nada para evitarlo. Y que le dijo a sus hijos que existíamos, para que cuando llegara ese momento, hubiera alguien del otro lado que pudiera responder. No sé cómo interpretar eso. Todavía no lo sé. Hay días en que me parece un acto de cobardía elaborada y hay días en que me parece lo más parecido a una disculpa que alguien puede hacer sin decir las palabras. A Rosario todavía no la hemos contactado. Es una decisión que no me corresponde a mí tomar sola. Mi mamá dice que quiere escribirle. La tía Rebeca dice que no sabe si está preparada para lo que pueda responder. Yo no sé qué digo. Sigo procesando. Ernesto y yo no hemos hablado directamente. Su hijo y yo seguimos en contacto. Y esto es lo más extraño de toda esta historia extraña, un joven que se parece a mi mamá en cierta forma. En la forma de construir las frases. Lo de la tumba en el Panteón Municipal todavía no lo hemos resuelto. Hay una lápida con el nombre de un hombre vivo, y eventualmente alguien va a tener que decidir qué hacer con eso. Mi abuela Consuelo hizo algo que no puedo defender y que no voy a defender. Tomó una decisión que tenía una parte de protección y una parte de encubrimiento y una parte de control. Y luego vivió con eso durante 31 años siendo la abuela perfecta que hacía tamales en diciembre para toda la cuadra y lloraba con las telenovelas y coleccionaba imanes de nevera.
No sé qué hacer con eso. No tengo una conclusión elegante. Tengo una familia que está en el proceso lento y poco ordenado de reescribir su propia historia. Tengo un primo en Dallas que se parece a mi mamá en la forma de construir las frases, y tengo una caja de cartón con una liga roja y 27 cartas que ya no sé dónde guardar. Sigo pensando en por qué las guardó.